Sientes que has fallado a Dios y no sabes cómo acercarte a Él en oración. La culpa puede ser una carga abrumadora, pero la Biblia nos muestra que Dios siempre está dispuesto a restaurarnos. En 1 Juan 1:9 leemos: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Este versículo es la clave para entender que, aunque hayamos caído, la gracia de Dios es más grande que cualquier error. Hoy exploraremos cómo debes orar cuando has fallado a Dios, cómo puedes encontrar restauración en su presencia y qué pasos seguir para volver a caminar en su voluntad. No importa cuán lejos creas que estás, su amor sigue llamándote. ¿Estás listo para descubrir el poder de una oración sincera que transforma el corazón y renueva tu relación con Dios? ¿Alguna vez te has sentido tan avergonzado por tu pecado que preferiste alejarte de Dios en lugar de buscar su perdón? El sentimiento de culpa puede ser abrumador, una voz interna que susurra que ya no eres digno de su amor. Pero esto no es más que una mentira del enemigo, porque la palabra de Dios nos muestra una verdad completamente diferente. En Jeremías 31:3 el Señor dice: con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. No importa qué tan lejos creas que has caído, el amor de Dios sigue persiguiéndote, llamándote a regresar a Él. Sin embargo, el primer paso para restaurar tu relación con Dios no es esconderte, sino reconocer tu caída con humildad y valentía. En la historia del Hijo Pródigo, Jesús nos muestra el retrato perfecto de lo que significa fallarle a Dios y luego regresar a su presencia. El joven había tomado su herencia y la había desperdiciado en una vida desordenada, alejado de la voluntad del Padre. Cuando lo perdió todo, se encontró alimentando cerdos, hambriento, roto, sintiéndose indigno. Fue en ese momento de desesperación que recordó la casa de su padre y decidió regresar, no como hijo, sino como siervo. Lucas 15:20 dice que, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Esta imagen es la misma para cada uno de nosotros. Aun cuando creemos que hemos caído demasiado bajo, Dios sigue esperando con los brazos abiertos. Pero el hijo pródigo tuvo que tomar una decisión: reconocer su pecado y regresar. El primer paso para orar cuando has fallado a Dios es admitir tu error sin excusas ni justificaciones. El rey David entendió esto después de su pecado con Betsabé. En lugar de defenderse o minimizar su error, escribió el Salmo 51, una oración de arrepentimiento que se ha convertido en un modelo de cómo acercarnos a Dios después de haber caído. En el versículo 3 dice: porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. David no intentó ocultar su culpa ni culpar a otros. Se presentó delante de Dios con un corazón completamente expuesto. El problema es que muchos evitan este paso. El enemigo siembra en el corazón la mentira de que Dios está demasiado decepcionado, que ya no hay forma de ser restaurado. Pero esto contradice la esencia misma del Evangelio. Jesús no vino a salvar a los justos, sino a los pecadores arrepentidos. En Mateo 9, 12, 13, Él declara: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Aun cuando tu pecado haya sido grande, el poder de la sangre de Cristo es aún mayor. El verdadero arrepentimiento no es solo sentir culpa, sino tomar la decisión de volver a Dios. Pedro y Judas son un claro ejemplo de la diferencia entre la culpa y el arrepentimiento genuino. Ambos fallaron gravemente. Judas traicionó a Jesús por 30 monedas de plata y Pedro lo negó 3 veces en su momento de mayor necesidad. Sin embargo, mientras que Judas, consumido por la culpa, se quitó la vida, Pedro lloró amargamente y regresó a Jesús. Su arrepentimiento lo llevó a convertirse en una de las columnas de la iglesia. En Juan 21,
Jesús le da la oportunidad de redimirse, preguntándole 3 veces: ¿me amas? Con cada respuesta afirmativa, Pedro no solo reafirma su amor por Cristo, sino que es restaurado en su llamado. Este es el poder de una oración sincera después de haber fallado. Dios no quiere verte hundido en la culpa, sino levantarte y restaurarte. Pero debes decidir dar el primer paso, reconocer tu pecado y volver a su presencia sin miedo. Cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hicieron fue esconderse. Génesis 3:9 dice que Dios los llamó diciendo: ¿dónde estás? No porque no supiera dónde estaban físicamente, sino porque quería que ellos mismos reconocieran su distanciamiento. Hoy, esa misma voz sigue resonando. Dios te pregunta: ¿dónde estás? No para condenarte, sino para invitarte a regresar. El camino de regreso comienza con una oración sincera, pero también con una decisión de cambiar. Proverbios 28:13 declara: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. No basta con reconocer el error si en el fondo sigues aferrado a él. Dios busca un corazón que no solo lamente su pecado, sino que desee apartarse de él. El enemigo intentará hacerte creer que ya no puedes ser usado por Dios, que has cruzado una línea de la que no hay retorno. Pero la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que fallaron y fueron restaurados. Moisés mató a un hombre y huyó al desierto, pero Dios lo llamó para liberar a su pueblo. Pablo persiguió a los cristianos, pero terminó escribiendo gran parte del Nuevo Testamento. María Magdalena tenía un pasado marcado por el pecado, pero fue una de las primeras en ver a Jesús resucitado. No importa lo que hayas hecho, Dios aún tiene un propósito para tu vida. No dejes que el temor te impida acercarte a Dios. La vergüenza nunca viene de Él. Romanos 8:1 nos recuerda: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La culpa que te aleja de Dios no es de Él, sino del enemigo. La convicción que te lleva al arrepentimiento es el Espíritu Santo llamándote a volver. Hoy es el momento de responder a ese llamado. No sigas huyendo, no sigas permitiendo que el pecado te aleje de la presencia de Dios. Su amor es más grande que tu error. La cruz no fue un plan de emergencia, fue el plan desde el principio. Jesús ya pagó el precio por tu restauración. Todo lo que necesitas hacer es volver. Imagina por un momento al hijo pródigo regresando a casa. Seguramente estaba lleno de temor, preguntándose si su padre lo recibiría o lo rechazaría. Pero lo que encontró fue algo completamente diferente: un abrazo, un banquete, una restauración total. Así es Dios contigo. No importa cuántas veces hayas caído, si vuelves a Él con un corazón sincero, Él siempre te recibirá con los brazos abiertos. La decisión está en tus manos. No permitas que la culpa te consuma, ni que el enemigo te convenza de que es demasiado tarde. Mientras haya aliento en tu vida, hay gracia disponible para ti. Dios no ha terminado contigo. Aun cuando te sientas el más indigno, su amor sigue llamándote. Hoy es el día en que puedes hacer una oración sincera y comenzar de nuevo. No una oración vacía, sino una oración desde lo más profundo de tu corazón, como David en el Salmo 51, como Pedro en Juan 21, como el hijo pródigo en Lucas 15. No sigas alejándote cuando la restauración está en su presencia. Dios no está esperando para castigarte, sino para abrazarte y devolverte tu propósito. Solo tienes que dar el primer paso. Cuando un corazón verdaderamente arrepentido se acerca a Dios en oración, el cielo escucha y responde. No se trata de repetir palabras vacías ni de intentar negociar con el Señor, sino de rendirse completamente ante su gracia. La oración de arrepentimiento es un acto sagrado, un momento en el que el alma se desnuda ante Dios y reconoce la necesidad de su misericordia. En Salmos 34:18 está escrito: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Esta es la certeza con la que debe orar aquel que ha fallado, sabiendo que Dios no rechaza un corazón contrito, sino que lo restaura con amor. Cuando David pecó gravemente contra Dios,
no intentó justificarse ni minimizar su falta. En el Salmo 51, su oración refleja la desesperación de alguien que entendía que su única esperanza estaba en la misericordia divina. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Salmo 51, 1, 2. Esta oración no es una formalidad, es el clamor de un corazón consciente de su necesidad. Aquí no hay orgullo ni resistencia, solo una rendición total ante la santidad de Dios. La oración de arrepentimiento debe estar marcada por la sinceridad. No se trata de palabras cuidadosamente estructuradas ni de discursos elaborados, sino de una conversación real con Dios, en la que el alma expresa su dolor por haberle fallado. Jesús habló sobre esto en Lucas 18, 10, 14, cuando comparó la oración del fariseo con la del publicano. Mientras el fariseo se exaltaba a sí mismo, confiado en su propia justicia, el publicano ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Jesús afirmó que fue este último quien salió justificado. La razón es clara. Dios no se agrada de una apariencia de piedad, sino de un corazón que reconoce su bancarrota espiritual y suplica su gracia. Cuando alguien ha fallado y desea restaurar su comunión con Dios, su oración debe comenzar con la confesión genuina del pecado. No hay restauración sin reconocimiento, porque Dios no puede sanar un corazón que se aferra a su propio engaño. En Proverbios 28:13 está escrito: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La confesión no es para informar a Dios, pues Él ya conoce cada pensamiento y acción. Es un acto de humildad en el que el creyente reconoce su error y se alinea con la verdad de Dios. El siguiente paso en la oración es pedir purificación. David lo expresó en Salmos 51:7: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Aquí hay una súplica por una limpieza que va más allá de lo superficial. No basta con sentir remordimiento. El arrepentimiento verdadero anhela ser transformado desde lo más profundo del ser. No es simplemente el deseo de evitar el castigo, sino la necesidad de ser renovado. La oración de arrepentimiento también debe incluir un clamor por restauración. David entendió que su pecado no solo había traído consecuencias externas, sino que había dañado su comunión con Dios. Por eso, en Salmo 51, 10-12, oró diciendo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Estas palabras reflejan el dolor de alguien que ha experimentado la presencia de Dios y ahora clama para no perderla. Cuando alguien ha fallado, es común que el enemigo intente convencerlo de que ya no hay esperanza. Satanás es llamado el acusador de los hermanos, Apocalipsis 12:10, y su estrategia es mantener a los creyentes atrapados en la culpa, haciéndoles creer que su pecado ha roto de manera irreversible su relación con Dios. Sin embargo, la Escritura muestra que Dios no solo perdona, sino que restaura. En Isaías 1:18, el Señor declara: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El arrepentimiento genuino produce una transformación real. No se trata de hacer promesas vacías o de tratar de compensar el pecado con buenas acciones. La oración debe ir acompañada de una disposición a caminar en obediencia. En Juan 8:11, cuando Jesús perdonó a la mujer sorprendida en adulterio, le dijo: vete y no peques más. El perdón de Dios no es una licencia para continuar en el pecado, sino un llamado a una vida nueva.
Una oración eficaz también debe incluir una actitud de gratitud. Aún después de haber fallado, el creyente debe acercarse a Dios con la certeza de que su amor es inmutable. En 1 Juan 1:9 está la promesa que sostiene a todo aquel que se arrepiente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La fidelidad de Dios no depende del desempeño humano. Su gracia es un regalo inmerecido que Él extiende a todo aquel que se acerca con un corazón contrito. Además de la confesión y la petición de restauración, la oración debe incluir un compromiso de cambio. En Salmos 51:13, David declara: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Esto muestra que la restauración no es solo para beneficio personal, sino para testimonio de la fidelidad de Dios. Aquel que ha sido restaurado tiene la responsabilidad de vivir de manera que refleje la gracia que ha recibido. La oración de arrepentimiento no es un evento aislado, sino el inicio de una vida que busca agradar a Dios. En Efesios 4:22-24, Pablo exhorta a los creyentes a despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo, creado según Dios en justicia y santidad. Esta transformación comienza en la oración, pero debe reflejarse en cada aspecto de la vida diaria. La restauración espiritual es posible porque Dios es un Padre misericordioso. En Joel 2:13, Él hace un llamado a su pueblo: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Esta es la esperanza para todo aquel que ha caído. Dios no rechaza a quien viene a Él con un corazón sincero. Cuando el creyente se acerca a Dios con una oración sincera, con un espíritu quebrantado y con el deseo genuino de ser transformado, el Señor no solo lo perdona, sino que lo restaura. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. No hay caída de la que Dios no pueda levantar. En Hebreos 4:16 se nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta es la seguridad que sostiene a todo aquel que busca el perdón divino. La certeza de que Dios siempre está dispuesto a recibir con amor a aquel que regresa a Él. El enemigo intenta usar la culpa como un arma para mantener a los hijos de Dios en un estado de derrota. Cuando una persona ha fallado, la voz del acusador se levanta para recordarle su pecado, para hacerle sentir indigno y para convencerlo de que jamás podrá ser restaurado. Sin embargo, la Escritura revela una verdad que anula toda mentira de condenación. En Romanos 8:1 está escrito: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este es el fundamento sobre el cual se debe edificar la oración después de haber caído, una oración que no se aferra a la culpa, sino a la gracia. La diferencia entre la convicción y la condenación es clara en la manera en que Dios trata a aquellos que se han apartado de su voluntad. La convicción es el llamado amoroso del Padre que corrige con el propósito de restaurar. La condenación, en cambio, es la estrategia del enemigo para hacer creer que ya no hay esperanza. En Zacarías 3, la Escritura describe una visión en la que Josué, el sumo sacerdote, se encontraba ante la presencia de Dios con vestiduras viles, mientras Satanás lo acusaba. Pero el Señor reprendió al acusador y mandó que se le quitaran las vestiduras sucias para vestirlo con ropas nuevas. Este relato demuestra que, aunque el pecado manche la vida de una persona, Dios tiene el poder de limpiarla y restaurarla. El arrepentimiento genuino produce una transformación en la manera en que se enfrenta la culpa. David, después de su caída, reconoció que su pecado lo había alejado de la presencia de Dios y clamó diciendo: devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Salmos 51:12. La culpa puede hacer creer que Dios ha retirado su favor para siempre, pero su amor es inmutable.
Cuando el corazón se arrepiente y busca su rostro, Él no solo perdona, sino que también devuelve la alegría de la comunión con Él. La historia de Pedro muestra con claridad cómo el Señor restaura a aquellos que han caído. Después de negar a Jesús 3 veces, la culpa lo sumió en un profundo dolor. Pero cuando el Señor resucitado se le apareció, no lo confrontó con reproches, sino con una pregunta que penetró su corazón: ¿me amas? Juan 21:15. En ese momento Pedro comprendió que el amor de Cristo era mayor que su error. Su restauración no se basó en su propio mérito, sino en la gracia de aquel que lo llamó. Aceptar el perdón de Dios no significa ignorar la gravedad del pecado, sino reconocer que la cruz de Cristo es suficiente. En Isaías 53:5 se declara: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Toda culpa fue llevada a la cruz, todo juicio fue cargado sobre el Hijo de Dios. No hay razón para permanecer atado a una condenación que Cristo ya pagó en su totalidad. El enemigo busca recordar constantemente los errores del pasado, pero la palabra de Dios enseña que, una vez perdonado, el pecado es borrado. En Miqueas 7:19 está la promesa: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dios no retiene el pecado confesado, no lo guarda para traerlo de vuelta en el futuro. Cuando Él perdona, lo hace por completo. Permanecer en la culpa es rechazar la obra redentora de Cristo y permitir que la condenación gobierne el corazón. En Hebreos 10:22 se invita a los creyentes a acercarse a Dios con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Esto significa que la oración después de haber fallado no debe estar marcada por el miedo ni por la duda, sino por la certeza de que Dios recibe a aquel que vuelve a Él con humildad. En la parábola del hijo pródigo, el joven intentó regresar con una mentalidad de esclavo, creyendo que solo podría aspirar a ser un siervo en la casa de su padre. Sin embargo, cuando llegó, no fue recibido con reproches ni con condiciones, sino con un abrazo y una restauración completa. El padre ordenó vestirlo con la mejor túnica, colocar un anillo en su mano y calzado en sus pies, declarando: este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Lucas 15:24. Dios no recibe a sus hijos con un amor disminuido, sino con la plenitud de su gracia. El enemigo intenta utilizar el recuerdo del pecado como una barrera para impedir que el creyente avance en su caminar con Dios. Pero la Escritura enseña que aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo han sido hechos nuevas criaturas. En 2 Corintios 5:17 está escrito: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No se puede construir una vida en Cristo mirando constantemente al pasado. Cuando Dios perdona, también capacita para vivir en libertad. En Juan 8:36 Jesús declaró: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No se trata solo de ser absuelto del pecado, sino de ser transformado para no volver a caer en las mismas cadenas. La oración después de haber fallado debe incluir un compromiso genuino de caminar en obediencia, dependiendo completamente de la gracia de Dios. El corazón humano sin la dirección del Espíritu Santo es propenso a regresar a los mismos errores. Pero en Ezequiel 36, 26, 27, el Señor hace una promesa: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Dios no solo perdona, sino que transforma desde adentro, dando la capacidad de vivir conforme a su voluntad. El creyente restaurado no debe permitir que la culpa lo defina. En Filipenses 3, 13, 14, Pablo declara: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante,
prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No significa ignorar las lecciones aprendidas, sino entender que el propósito de Dios es mayor que cualquier caída del pasado. La oración después de haber fallado debe ir acompañada de una fe firme en la fidelidad de Dios. En 1 Juan 2:1-2, la Escritura enseña: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Cristo es el intercesor que aboga por aquellos que han caído, asegurando que su sacrificio es suficiente para restaurarlos. Dios no se aparta de aquellos que se acercan a Él con un corazón sincero. En Hebreos 4:16 se da una invitación clara: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No hay razón para vivir bajo el peso de la culpa cuando Dios ha provisto un camino de restauración. El pecado no tiene la última palabra en la vida del creyente. Dios ha prometido que aquel que confiesa su pecado y se aparta será restaurado. En Salmo 103:12 se declara: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El perdón de Dios no es parcial ni temporal, es absoluto y eterno. Aquellos que oran con un corazón arrepentido pueden tener la certeza de que su gracia los ha hecho libres. Cuando el alma ha sido quebrantada por el peso del pecado, la restauración no se encuentra en el esfuerzo humano, sino en la gracia transformadora de Dios. No basta con reconocer el error, ni con expresar palabras de arrepentimiento si el corazón no está dispuesto a buscar de nuevo su presencia. La restauración de la relación con Dios es un proceso en el que la oración juega un papel central, no como una simple repetición de palabras, sino como el medio por el cual el Espíritu se alinea nuevamente con la voluntad divina. En Joel 2:12, el Señor declara: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. El llamado no es solo a confesar el pecado, sino a regresar completamente a su presencia con una determinación que transforme cada aspecto de la vida. El error más común después de haber fallado es la pasividad espiritual. El enemigo susurra que no vale la pena intentar restaurar la relación con Dios, que el pecado ha sido demasiado grande y que el tiempo perdido no puede recuperarse. Pero en Isaías 55:7 está la promesa: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios no solo espera el regreso de quien se ha apartado, sino que está dispuesto a recibirlo con un perdón que lo limpia completamente. La oración es el puente que restaura la comunión perdida, pero no puede ser una oración superficial. Un corazón que realmente desea volver a Dios debe anhelar más que ser perdonado. Debe anhelar estar en su presencia. En Éxodo 33:15, Moisés clama diciendo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Esta es la actitud que debe acompañar la oración después de haber fallado. No se trata solo de evitar las consecuencias del pecado, sino de anhelar la cercanía de Dios más que cualquier otra cosa. La restauración de la relación con Dios no sucede en un solo instante, sino que requiere un compromiso diario. La oración debe convertirse en el alimento del alma, en el refugio donde el espíritu es fortalecido y guiado. En Lamentaciones 3:22-23 está escrito: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La fidelidad de Dios no tiene límites, pero el creyente debe responder con una entrega constante que le permita permanecer firme en su presencia. El silencio espiritual
es una de las primeras señales de un corazón que se ha alejado. Cuando la oración deja de ser una prioridad, cuando la búsqueda de Dios se vuelve esporádica, el alma comienza a enfriarse hasta que el pecado deja de generar convicción. En Oseas 6:3 se encuentra un llamado urgente: conozcamos y sigamos adelante en conocer a Jehová. La restauración no ocurre con un simple deseo de cambio, sino con una búsqueda activa de su presencia a través de la oración y la comunión constante. La Escritura muestra que Dios siempre responde a aquellos que claman con sinceridad. En 2 Crónicas 7:14 se establece una condición clara: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. La oración eficaz es aquella que va acompañada de un cambio real, de un deseo genuino, de alejarse del pecado y de volver a la senda correcta. En el proceso de restauración, la oración debe estar acompañada por la lectura constante de la palabra de Dios. En Josué 1:8 se establece una instrucción clave: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La restauración no es solo un retorno emocional, sino un proceso de transformación en el que la mente es renovada por la verdad divina. La tentación de basar la relación con Dios en emociones pasajeras puede debilitar el proceso de restauración. La oración debe ser constante, incluso cuando la presencia de Dios no se sienta de manera inmediata. En Habacuc 3:17-18, el profeta declara: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. La fe no puede depender de circunstancias o sentimientos, sino de la convicción de que Dios es fiel, sin importar lo que el corazón pueda percibir en determinado momento. Dios no restaura parcialmente. La obra de redención en Cristo es completa y poderosa para levantar a quien ha caído y devolverle la comunión plena con Él. En Isaías 61:3 se describe la transformación que Dios ofrece: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. No solo hay perdón, sino una restauración que devuelve el gozo perdido y renueva el propósito de vida. La oración después de haber fallado debe incluir un compromiso de obediencia. No se puede pedir restauración sin la disposición de caminar en santidad. En Juan 14:15, Jesús declara: si me amáis, guardad mis mandamientos. La evidencia de un corazón restaurado no está en palabras de arrepentimiento, sino en una vida que refleja el fruto de esa transformación. El temor de no ser aceptado nuevamente es otra estrategia del enemigo para alejar a los creyentes de la oración. En Jeremías 3:22, Dios hace una declaración que anula ese miedo: convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, no hay caída de la que Él no pueda levantar, pero es necesario acudir a Él con fe y con la certeza de que su amor es más grande que cualquier error cometido. El tiempo que se ha perdido lejos de la presencia de Dios no debe ser motivo de desesperanza, porque Él es capaz de redimirlo. En Joel 2:25, el Señor promete: os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. No importa cuánto tiempo haya pasado en frialdad espiritual, Dios puede restaurar y devolver lo que el pecado intentó arrebatar. La oración es el medio a través del cual se reconstruye una vida espiritual sólida. En 1 Tesalonicenses 5:17 se da una instrucción sencilla pero poderosa: orad sin cesar.
La restauración no es un evento único, sino un proceso continuo en el que la oración se convierte en el ancla que mantiene firme el corazón en la voluntad de Dios. Aquel que ha fallado y se acerca a Dios con sinceridad, no solo será perdonado, sino completamente restaurado. Su relación con Dios no quedará marcada por el pecado del pasado, sino por la fidelidad de aquel que lo levantó. En Salmos 30, 11, 12 está la declaración de aquellos que han sido restaurados por su gracia. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. La restauración es más que un regreso, es un nuevo comienzo, una oportunidad para vivir en plenitud bajo la gracia de Dios. La restauración no es solo un acto de misericordia divina, sino una invitación a una nueva vida marcada por la obediencia. Después de haber caído y experimentado el perdón de Dios, el enemigo buscará la manera de volver a encadenar el corazón con las mismas debilidades. No basta con recibir el perdón, es necesario permanecer en la voluntad de Dios para evitar caer en el mismo error. En Mateo 12, 43, 45, Jesús advierte que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, regresa con otros peores y encuentra la casa vacía. Esto revela la necesidad de llenar el corazón con la presencia de Dios para que el pecado no vuelva a tomar control. La oración es el escudo que protege el alma de los ataques del enemigo, pero no una oración mecánica, sino una comunión constante con el Señor, fortalecida por su palabra y sostenida en la fe. En Efesios 6:11 se encuentra la instrucción de vestirse con toda la armadura de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. La tentación no desaparece después del arrepentimiento, sino que muchas veces se intensifica. Satanás buscará explotar cada punto débil, usando el pasado como un recordatorio constante de la caída. Sin embargo, Dios no deja indefensos a quienes buscan permanecer en santidad. La oración es una de las armas más poderosas que ha dado a su pueblo, no solo para resistir el pecado, sino para vencerlo. En 1 Corintios 10:13 se afirma que Dios no permitirá que la tentación sea mayor de lo que se puede soportar, sino que también dará la salida. Pero esa salida solo puede ser discernida a través de una vida de oración. La relación con Dios después de la restauración debe ser más profunda que antes. No se puede regresar a los mismos hábitos ni confiar en la propia fuerza para mantenerse firme. En Juan 15:5, Jesús declara: separados de mí, nada podéis hacer. La independencia espiritual es peligrosa porque da lugar al orgullo y al descuido. Un corazón que ha sido restaurado debe permanecer en completa dependencia de Dios, reconociendo que solo su gracia puede sostenerlo. La oración no es solo un medio de comunicación con Dios, es la conexión vital que mantiene el espíritu alineado con su voluntad. La disciplina espiritual es una evidencia de un verdadero arrepentimiento. En Daniel 6:10 se describe cómo, a pesar de la amenaza de muerte, Daniel se arrodillaba a orar 3 veces al día como lo hacía antes. No oraba por miedo ni por obligación, sino porque entendía que su comunión con Dios era su mayor fortaleza. La oración debe ser más que una respuesta a la necesidad, debe convertirse en el fundamento de la vida diaria. No se puede depender de encuentros esporádicos con Dios, sino de una relación constante que fortalezca el espíritu para resistir cualquier ataque. En Gálatas 5:16 se da una clave fundamental para no volver a caer en el mismo error. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La oración no solo debe ser un momento en el que se clama a Dios en busca de ayuda, sino una manera de vivir cada día bajo la guía del Espíritu Santo. La carne siempre buscará satisfacer sus propios deseos, pero un corazón que ora continuamente es fortalecido para decir no a la tentación. El enemigo no solo usará la tentación directa,
sino que tratará de sembrar dudas sobre la restauración que Dios ha concedido. En Zacarías 3:1-5 se describe cómo Satanás estaba listo para acusar al sumo sacerdote Josué, pero el Señor lo reprendió y ordenó que se le vistiera con ropas nuevas. Dios no solo perdona, sino que limpia completamente el pecado de quien se arrepiente. No se puede permitir que la culpa vuelva a tener control. La oración debe ser un recordatorio de la identidad en Cristo, una afirmación constante de que el pasado ha sido borrado y que una nueva vida ha comenzado. En Filipenses 4:6-7 se encuentra una promesa que transforma la manera en que se enfrenta el temor a volver a fallar. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No se trata de confiar en la propia capacidad de mantenerse firme, sino de depender completamente de Dios. La paz no viene de la seguridad personal, sino de la certeza de que Dios guarda y sostiene a aquellos que confían en Él. El enemigo intentará aislar a aquellos que han sido restaurados, haciéndoles creer que deben enfrentar la batalla solos. Sin embargo, en Eclesiastés 4:9-10 se enseña que mejor son dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. La oración no debe ser solo individual, sino fortalecida a través de la comunión con otros creyentes. En Santiago 5:16 se da una instrucción clara: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. No se puede subestimar el poder de la intercesión y del apoyo espiritual. Permanecer en la fe no es un camino que se recorre solo, sino en unidad con la iglesia de Cristo. El engaño más peligroso después de la restauración es la idea de que una pequeña concesión no hará daño. En Cantares 2:15 se advierte que son las pequeñas zorras las que echan a perder las viñas. Un descuido en la oración, un pensamiento no corregido, una decisión tomada a la ligera, pueden abrir la puerta a la caída. La oración debe ser una constante vigilancia espiritual, un clamor diario para que Dios guarde el corazón de toda contaminación. En 2 Timoteo 2:22 se da una instrucción clave para aquellos que han sido restaurados. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. No se puede jugar con el pecado ni permanecer en ambientes que faciliten la caída. La oración debe ir acompañada de decisiones sabias, de una determinación de alejarse de todo lo que pueda convertirse en una trampa para el alma. El compromiso con la santidad no es opcional para aquellos que han sido restaurados. En 1 Pedro 1:15-16 se establece el estándar que Dios demanda: sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La oración es el medio por el cual se recibe la fortaleza para caminar en santidad, no por esfuerzo humano, sino por la gracia de Dios obrando en cada área de la vida. La restauración completa se evidencia en una vida que ya no busca su propia voluntad, sino la de Dios. En Salmos 37:4 está la promesa: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Un corazón que encuentra su deleite en Dios ya no será dominado por los deseos que lo llevaron a caer. La oración no debe ser solo un clamor por protección, sino un anhelo por estar cada vez más cerca del Padre. Dios no solo restaura, sino que fortalece a aquellos que han sido levantados por su gracia. En Isaías 40:31 está la promesa de que los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La oración es el medio por el cual esa fortaleza es recibida cada día. La conexión constante con el único que puede sostener a aquellos
que han decidido permanecer firmes en su camino. La verdadera evidencia de una restauración no está en palabras, sino en una vida transformada. En Juan 8:31, Jesús declara: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer es la clave, no solo recibir el perdón, sino vivir de acuerdo con la verdad. La oración es la expresión de un corazón que ha sido restaurado y que ha decidido permanecer en la presencia de Dios, sin permitir que nada lo aparte de su voluntad. La restauración no es solo un regreso a la comunión con Dios, sino una transformación completa de la vida espiritual. El propósito de Dios nunca ha sido simplemente levantar a quien ha caído para que continúe igual que antes, sino llevarlo a un nivel más profundo de dependencia, obediencia y propósito. La oración después del arrepentimiento no debe limitarse a pedir perdón, sino a clamar por un corazón renovado y una vida alineada con la voluntad de Dios. En 2 Corintios 5:17 está la promesa: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No se trata solo de dejar atrás el pecado, sino de abrazar la nueva identidad en Cristo y vivir conforme a ella. Dios no solo perdona, sino que también capacita. En Filipenses 2:13 se enseña que es Dios quien produce en sus hijos tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. La oración debe reflejar este entendimiento, reconociendo que la restauración no se sostiene en la fuerza de voluntad humana, sino en la obra del Espíritu Santo. Quien ha caído y ha sido levantado no puede depender de su propio esfuerzo para mantenerse firme, sino que debe vivir en una total rendición a la dirección de Dios. Jesús enseñó en Mateo 26:41: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La debilidad humana no desaparece con el perdón, por lo que la única forma de permanecer en santidad es mediante una vida de oración constante y dependencia del Señor. Cuando la comunión con Dios ha sido restaurada, la oración se convierte en una fuente inagotable de fortaleza. En Isaías 40:29-31 se revela que Dios da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas, prometiendo que aquellos que esperan en Él renovarán sus fuerzas y no se fatigarán. La restauración no significa que no habrá pruebas ni momentos de lucha, pero la diferencia radica en que ahora el corazón está arraigado en la presencia de Dios, encontrando en Él la capacidad de perseverar. La oración también debe reflejar gratitud, porque el perdón de Dios no es un derecho, sino un regalo de su misericordia. En Salmo 103:2-4 se hace un llamado a no olvidar ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona todas las iniquidades y sana todas las dolencias. Aquel que ha sido restaurado no puede seguir adelante sin reconocer el amor inmenso de Dios que lo ha levantado. La oración no es solo una súplica por ayuda, sino una adoración sincera a aquel que ha extendido su mano para restaurar lo que el pecado había destruido. La relación con Dios después de la caída debe fortalecerse a través de un compromiso firme con su palabra. En Josué 1:8 se establece la clave para una vida de victoria espiritual: meditar en la palabra de Dios de día y de noche, para actuar conforme a ella. La oración y la escritura son inseparables, porque la oración sin la palabra se vuelve emocional y carente de dirección, mientras que la palabra sin la oración se vuelve conocimiento sin transformación. Jesús declaró en Juan 15:7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. La oración eficaz no es solo aquella que clama a Dios, sino aquella que se alinea con su verdad. Dios no solo restaura, sino que redime los errores del pasado para usarlos en su propósito. En Romanos 8:28 se afirma que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Aquel que ha sido restaurado no debe vivir lamentándose por su caída,
sino preguntando a Dios cómo puede usar esa experiencia para su gloria. En Joel 2:25, el Señor promete restaurar los años que fueron consumidos, mostrando que Él tiene el poder de traer propósito incluso de aquello que parecía una pérdida. La oración después de la restauración debe incluir una disposición a ser usado por Dios, a permitir que su gracia transforme no solo el presente, sino también las consecuencias del pasado. La restauración no es solo un acto individual, sino que tiene un impacto en la comunidad de fe. En Santiago 5:16 se instruye a los creyentes a orar unos por otros para ser sanados, mostrando que la vida cristiana no se vive en aislamiento. La oración después de la restauración debe incluir intercesión por otros, porque la misericordia recibida no es solo para beneficio propio, sino para compartirla con quienes aún luchan en su caminar espiritual. El enemigo intentará traer dudas y desánimo incluso después de haber sido restaurado. Satanás es llamado el acusador de los hermanos en Apocalipsis 12:10, porque su estrategia es mantener a los creyentes atados al pasado. La oración debe ser un recordatorio constante de la verdad de Dios, un clamor diario para que su voz sea más fuerte que cualquier mentira del enemigo. En 2 Timoteo 1:7 se afirma que Dios no ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquel que ha sido restaurado debe orar con autoridad, rechazando todo pensamiento de condenación y afirmando su identidad en Cristo. Permanecer en la presencia de Dios no es un acto pasivo, sino una búsqueda intencional. En Colosenses 3:2 se ordena poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La oración no puede ser solo un momento de petición, sino un estilo de vida en el que el corazón constantemente busca agradar a Dios. En Romanos 12:2 se exhorta a no conformarse a este mundo, sino a ser transformados por la renovación del entendimiento, para comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La restauración es solo el inicio de un proceso continuo de crecimiento espiritual. El llamado a la santidad es irrenunciable para aquel que ha sido restaurado. En 1 Pedro 1:15-16 se establece el estándar divino. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La oración no debe enfocarse solo en evitar el pecado, sino en buscar activamente la santidad. En Hebreos 12:14 se declara que sin santidad nadie verá al Señor. No se trata de un esfuerzo humano, sino de una rendición total a la obra del Espíritu Santo. Dios no restaura a medias, ni deja incompleta su obra. En Filipenses 1:6 está la promesa de que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La oración debe reflejar esta confianza, no temiendo caer nuevamente, sino confiando en que Dios sostendrá hasta el final. En Judas 1:24 se afirma que Él tiene poder para guardar sin caída y presentar sin mancha delante de su gloria. La vida de aquel que ha sido restaurado debe ser un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. La comunión con Dios después de la restauración debe llevar a una adoración más profunda. En Juan 4:23-24 Jesús declara que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. La oración después de la restauración no debe estar marcada por el temor ni por la culpa, sino por una adoración sincera basada en la certeza del amor de Dios. La restauración es el comienzo de una vida transformada, en la que la oración se convierte en la base de cada decisión, en el refugio en tiempos de dificultad y en la expresión de una relación genuina con el Creador. En Salmos 34, 17, 18 se encuentra una promesa para aquellos que han sido restaurados. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu.
La oración no es solo el medio para recibir el perdón, sino la llave para una vida en la plenitud de la presencia de Dios. La oración no es solo un puente para regresar a Dios después de haber caído, sino el ancla que sostiene el alma en su presencia. Quien ha experimentado el perdón y la restauración no puede seguir orando de la misma manera que antes, porque el corazón ha sido transformado y el espíritu ha sido renovado. La comunión con Dios se vuelve más que una disciplina. Se convierte en una necesidad vital, un anhelo que nace de la gratitud y del deseo de nunca más alejarse de su voluntad. En Salmos 27:4 se expresa este deseo profundo. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. La oración después de la restauración no es simplemente un deber, sino la manifestación de un corazón que ha encontrado su hogar en la presencia de Dios. El enemigo intentará susurrar que la restauración es temporal, que en algún momento la debilidad volverá a tomar control. Pero Dios no es un restaurador parcial. Su obra es completa y poderosa para sostener a aquellos que permanecen en Él. En Isaías 41:10 está la promesa: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La restauración no es un estado frágil que pueda desmoronarse en cualquier momento, sino un nuevo comienzo cimentado en la fidelidad de Dios. La oración, después de haber sido restaurado, se convierte en una herramienta para crecer, para conocer más a Dios y para desarrollar una intimidad más profunda con Él. En Jeremías 33:3, el Señor dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La restauración no solo devuelve lo que se había perdido, sino que abre la puerta a un nivel de revelación y comunión que antes no se había experimentado. Dios no solo levanta, sino que también expande la visión y el propósito de aquellos que buscan su rostro con sinceridad. El verdadero propósito de la restauración no es solo volver al estado anterior, sino entrar en una dimensión completamente nueva de relación con Dios. No es suficiente con ser perdonado y restaurado si la vida de oración no se intensifica y se profundiza. La relación con Dios no puede quedar estancada en la gratitud por el perdón, sino que debe avanzar hacia un deseo ardiente de conocer más su corazón, de vivir conforme a su espíritu y de ser instrumento en sus manos. En 2 Corintios 3:18 se describe este proceso de transformación continua. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La oración no es solo una forma de mantenerse en pie, sino un camino de crecimiento en la semejanza de Cristo. Dios no solo restaura, sino que deposita un nuevo propósito en aquellos que han sido levantados. En Isaías 61:1-3 se describe cómo el Señor unge a sus siervos para proclamar libertad a los cautivos, sanar a los quebrantados de corazón y consolar a los que lloran. La restauración no es solo personal, sino que trae consigo un llamado a levantar a otros, a compartir con los que aún están en tinieblas la luz que ha sido recibida. La oración deja de ser solo una búsqueda de fortaleza propia y se convierte en un clamor por la transformación de otros, en un canal a través del cual Dios derrama su gracia y su poder para traer restauración a quienes aún están atrapados en el pecado. Después de haber experimentado la restauración, la oración también se convierte en un arma contra el conformismo espiritual. No basta con evitar el pecado, es necesario perseguir activamente la plenitud de la voluntad de Dios. En Filipenses 3:13-14, Pablo expresa este anhelo con claridad.
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La restauración no es el final del proceso, sino el punto de partida para una vida que busca cada día más de Dios, que se rehúsa a quedarse en un estado de complacencia y que anhela ser moldeada por su presencia. Una de las evidencias más claras de que una persona ha sido verdaderamente restaurada es que su oración ya no gira en torno a sí misma, sino en torno a la gloria de Dios. En Juan 3:30, Juan el Bautista declaró: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. La restauración no es solo para beneficio personal, sino para que Dios sea glorificado en cada área de la vida. La oración deja de ser una lista de necesidades y peticiones individuales y se convierte en un acto de entrega en el que el deseo principal es que Dios sea exaltado, que su reino avance y que su voluntad se cumpla en la tierra. El Espíritu Santo es quien sostiene a aquellos que han sido restaurados, y la oración es el medio por el cual su guía se vuelve clara. En Juan 16:13, Jesús prometió que el Espíritu de verdad guiaría a sus hijos a toda la verdad. La restauración no es solo un evento que ocurre en un momento de arrepentimiento, sino un proceso continuo de dirección y crecimiento. La oración se convierte en el lugar donde se reciben instrucciones, donde se discernen los tiempos y donde se fortalece la sensibilidad espiritual para caminar conforme al plan de Dios. Aquel que ha sido restaurado no puede permanecer pasivo en la batalla espiritual. En Efesios 6:18, Pablo instruye a los creyentes a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando con perseverancia. La restauración no significa que la lucha ha terminado, sino que ahora el creyente está equipado para enfrentarla con mayor autoridad. La oración se convierte en un muro de protección, en un escudo contra las estrategias del enemigo y en un arma ofensiva para avanzar en la voluntad de Dios sin temor. El gozo de la restauración debe reflejarse en cada aspecto de la vida. En Salmos 16:11 se encuentra la promesa de que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. La restauración no debe vivirse con la sombra del pasado ni con el temor de volver a caer, sino con la certeza de que Dios ha traído libertad, y donde está su espíritu, allí hay libertad. La oración después de la restauración no es un recordatorio constante del pecado cometido, sino una celebración de la gracia recibida, un cántico de adoración que nace del corazón que ha sido rescatado. Dios no restaura a medias, y aquel que ha sido restaurado debe vivir en la plenitud de su llamado. En Romanos 6:4 se declara que aquellos que han sido resucitados con Cristo deben andar en una vida nueva. La oración es el canal a través del cual se recibe la dirección para caminar en esa nueva vida, para no regresar a la esclavitud del pecado, sino para avanzar con firmeza en la identidad de hijos de Dios. La restauración no solo afecta la relación con Dios, sino que transforma la manera en que se vive cada día. En Colosenses 3:23 se exhorta a hacer todo como para el Señor y no para los hombres. La oración debe influir en la forma en que se trabaja, se habla, se trata a los demás y se toman decisiones. No es solo un momento de encuentro con Dios, sino el motor que impulsa una vida que refleja su carácter en cada acción. La oración es el testimonio más poderoso de que la restauración es real. Quien ha sido restaurado no puede dejar de orar, porque ha entendido que sin la presencia de Dios nada tiene sentido. En 1 Tesalonicenses 5:17 se da una instrucción sencilla pero profunda: orad sin cesar. No como un mandato pesado, sino como el privilegio de aquellos que han sido rescatados y que han encontrado en Dios la fuente de todo lo que necesitan. La restauración no es el final de la historia,
sino el inicio de una vida en la plenitud del propósito divino. Dios no solo perdona, sino que transforma, no solo restaura, sino que impulsa a una nueva dimensión de relación con Él. La oración es la clave para permanecer en ese camino, para crecer sin cesar y para asegurarse de que, después de haber sido restaurados, nunca más haya necesidad de apartarse de su amor.